¿En qué consiste el síndrome del Guillain-Barré? O Guillain-Barré, como se pronuncia de diferentes maneras adaptado al castellano. Hoy vamos a conversar con el doctor Tomás Alarcón Avilés, es neurólogo. Él es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Luis Bernaza, jefe de Cátedra de Neurología en la Universidad de Guayaquil y ha estado con nosotros antes en La Lupa. Bienvenido, Tomás. Hola, Clarita. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Qué bueno. Este es un tema que ya está conversándose, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros lo venimos conversando desde hace mucho tiempo. Obviamente no esperábamos que existiera este pico de casos en nuestro vecino del sur. Sin embargo, siempre estamos alerta y peor ante esta emergencia, esta nueva marca epidemiológica que se ha dado y estamos muy pendientes. Sí, entiendo que la alerta precisamente es principalmente para el sector médico, para que esté más atento a los síntomas de los pacientes que lleguen. Es decir, se hace una alerta más como para que el sector médico esté atento al aumento de casos, pero no es que es algo nuevo. No, para nada. Obviamente que estamos alerta por esta, valga la redundancia, por la alerta epidemiológica que se ha dado. Sin embargo, esta es una patología dentro de las cuales, sobre todo en el ambiente hospitalario, siempre debemos estar alertas por la severidad que puede llegar a tener. La venimos viendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, está descrita desde hace más de un siglo. Sí, estuve leyendo que desde 1916. Sí, es una enfermedad que tiene de hecho muchos nombres, ¿no? Porque fue descrita desde hace mucho tiempo, desde épocas del siglo XVIII, XIX, Primera Guerra Mundial, ha venido siendo descrita de diferentes formas y con diferentes nombres. Okay. Sin embargo, quedó ya como Guillain-Barré. Correcto. Entonces entendamos qué es, porque quiero que desmenucemos un poco este síndrome para que lo comprendamos todos y no entremos en el desconocimiento, precisamente. No, por supuesto. A veces no es tan fácil explicar las cosas, pero trataré de hacerlo de la mejor manera. El sistema nervioso principalmente está dividido en dos grandes ramas. El uno se llama el sistema nervioso central, que es aquel que está constituido principalmente por el cerebro, el cerebelo, que está en la parte posterior de la cabeza, el tronco cerebral y la médula espinal, que va en el interior de la columna vertebral, que son las vértebras que están en nuestra espalda. Ahora, de ese sistema nervioso central sale una amplísima red de nervios, que son órganos que tienen, haciendo un símil, parecen unos cables y que en esta enfermedad vale la pena hacer también el símil con un cable eléctrico, en el cual existe el centro, que es como de cobre, y alrededor está la parte plástica, que es la que cubre el cable, que sería el símil con la mielina. ¿Y por qué? Porque esta enfermedad, el Guillain-Barré, ataca directamente a la mielina, o sea, la cobertura del nervio, que está encargada de optimizar la transmisión del impulso nervioso que viene incluso desde el cerebro. Entonces, nosotros tenemos nervios, estos cablecitos, lo tenemos distribuidos en todo el cuerpo e inervan, es decir, se conectan con los músculos de todo el cuerpo y se conectan incluso con las vísceras. Entonces, es una enfermedad muy amplia que da una gran gama de signos, una gran gama de síntomas, y es una afectación específicamente del sistema nervioso periférico, es decir, el que sale del sistema nervioso central. Por eso comenzaba diciendo que se divide en dos grandes grupos. Esta es una afectación del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios que van hacia los músculos y las vísceras. Bien, ahora la pregunta que siempre nos hacemos los comunes es ¿qué lo causa? Y ahí creo que también la respuesta no es tan clara, porque no es que hay un causante en particular. Claro, no es multifactorial. Al final de cuentas sabemos qué es lo que se produce, pero no, a veces cuál es el gatillo, el disparador de esto no queda muy claro. Tenemos claro, por ejemplo, que es una enfermedad dentro del gran grupo de las enfermedades autoinmunes, es decir, que por un estímulo de diferentes tipos puede desencadenarse en nuestro organismo una reacción inmunológica completamente exagerada. Se crean anticuerpos, se generan anticuerpos en nuestro sistema inmune que van a atacar específicamente esa vaina de mielina, esa cobertura de los nervios. Y bueno, los estímulos pueden ser de diferente tipo, pueden ser infecciosos, ahí entran infecciones por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos que pueden desencadenar esta reacción inmunológica. Otras causas que se han descrito son, por ejemplo, vacunas.
Y bueno, se viene vacunando desde hace más de un siglo, entonces muchas de las vacunas también pueden desencadenar estas reacciones inmunológicas, pero también se ha descrito en cáncer, se ha descrito en trauma, se ha descrito posterior a cirugías, es decir, cualquier injuria, sea traumática, sea infecciosa, sea inmunológica, sea postvacunal, puede desencadenar esta reacción inmunológica que ataca diferentes partes del cuerpo. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Esta Guillain-Barré específicamente ataca a los nervios que inervan a los músculos y a las vísceras. Bien, sí. Entonces, clarísima la explicación. Si de todas formas alguien quedó con alguna inquietud o duda, recuerden que nos pueden escribir a nuestro celular en cabina, que es el 0999-300-888. Una vez entendida que es una enfermedad autoinmune, ¿cómo se manifiesta ella en nuestro cuerpo? Bueno, tiene diferentes formas de manifestarse. Sin embargo, las manifestaciones más comunes tienen que ver con la debilidad muscular que se puede producir y una alteración en la sensibilidad. Al decir sensibilidad no estamos hablando de los sentimientos como tal, sino el sentido de la sensibilidad que tiene que ver con la percepción de los estímulos táctiles, térmicos, o sea, de calor, frío, dolor. La sensación física. La sensación física de sentir con el tacto, ¿sí? Esa es una que se altera, y la otra es la fuerza muscular, que al final esas dos funciones van por el mismo nervio. Okay. Es por la afección del nervio que se produce principalmente y comienza en las manos y en los pies, ¿sí? Sobre todo en los pies, y tiene un carácter ascendente, es decir, uno puede sentir adormecimiento, como cuando el dentista pone anestesia y va a sacar una muela o va a hacer algún procedimiento, uno siente adormecido. Eso se siente en la punta de los pies y va ascendiendo, tiene un carácter ascendente, comienza en los pies, sube al tobillo, luego a la pantorrilla, por la zona de la tibia, y ese carácter ascendente tiene que llamarle la atención a las personas y decir, esto no es normal, no es un adormecimiento como cuando estoy en una mala posición o dormí virado y se me durmió un rato y sentí unas hormiguitas, que el término técnico es parestesias. Entonces esas parestesias y ese adormecimiento tiene que ser en ambas piernas de manera simétrica. De hecho, el término técnico es guante y calcetín corto o largo, o sea, como cuando uno se pone una media, puede ser una media corta, una media larga, ese patrón imaginario, porque uno se va imaginando cómo es, que va subiendo, es un patrón de calcetín largo, ascendente, y uno va diciendo, no, pues mis dos piernas se están adormeciendo, y va subiendo. Entonces, no, ahí inmediatamente tienen que buscar atención médica, un traslado a un hospital. ¿En qué tiempo pasa eso? Digamos que yo empiezo a sentir mis dedos adormecidos y luego empiezo a sentir mis tobillos y luego sube a la rodilla, pero ¿estos qué son, horas, minutos o días? No son minutos. Puede instaurarse en el lapso de horas y de días, ¿sí? Sin embargo, en los casos que son muy severos, esa debilidad, o sea, esa falta de fuerza muscular, ves que ya no puedo mover los pies de manera adecuada, no tengo la fuerza que tenía anteriormente, en los casos severos se puede instaurar de manera rápida. Al decir rápido, neurológicamente estamos hablando de horas, y puede ascender de tal forma que puede afectar incluso los músculos de los muslos, la cadera, y llegar a los músculos abdominales, y ahí es que vienen los verdaderos problemas, porque uno empieza a tener dificultad para respirar, y esto se torna en un cuadro que, si no se atiende de manera oportuna, puede llegar a ser catastrófico, fatal para el paciente. Lo cual no es común. También estuve leyendo que tampoco es común llegar hasta allá, porque suele haber una reacción inmediata del paciente como para ir al hospital. Así es, o claro. De repente sí se han visto mayores casos de los que comúnmente se puede leer. Bueno, todo depende del acceso que tiene la persona a una entidad hospitalaria. Si la tiene cerca, obviamente, claro, que va a ir rápido, pero hay gente que vive en zonas rurales, adentro, y tardan mucho en salir. Muchas veces llegan tarde. Y infecciones tenemos en todas partes, desencadenantes de estas reacciones los tenemos en todas partes. Y bueno, eso en relación a las zonas rurales, donde también hay que tomar en cuenta que, tanto como lo que está pasando en Perú como lo que pasa ahora, estos desencadenantes infecciosos son importantes. Por ejemplo, lo que se está hablando en Perú o se está tratando de hacer la asociación, esto está en plena investigación, se está tratando de asociar con una gran epidemia de dengue que están teniendo en el norte de Perú, que es la que ellos, los investigadores peruanos, suponen que es la desencadenante de este brote actual de Guillain-Barré, este pico inusual de casos,
porque debemos tomar en cuenta que un pico epidemiológico de esta magnitud solamente puede ser asociado con algo muy grande, porque es una enfermedad que normalmente no se presenta en las tasas de incidencia y prevalencia, es decir, la frecuencia no es tan grande. Nosotros vemos síndromes de Guillain-Barré todos los años en el hospital, pero vemos pocos casos. Pero este pico inusual debe tener una explicación, y generalmente es como lo que pasó últimamente con el COVID, que hubo una campaña de vacunación muy importante, y aparte también el mismo COVID hicieron que hubiera un pico inusual de casos. En este caso, la epidemia de dengue en Perú también está haciendo que exista esta elevación de casos. En ese sentido, creo que es apropiada la pregunta de por qué, voy a repetir la pregunta en realidad, ¿por qué la percepción o hay la percepción de que es contagioso? Pero lo que es contagioso entonces no es el Guillain-Barré, sino que lo que es contagioso es los virus y las bacterias o los hongos que generan o desencadenan otras enfermedades como respiratorias o gastrointestinales que generan esta reacción de nuestro cuerpo. ¿Es claro, así? Por supuesto. Obviamente las enfermedades infectocontagiosas, al formar parte de los desencadenantes inmunológicos para el síndrome de Guillain-Barré, deben ser tomados en cuenta. Lo infeccioso no es el síndrome de Guillain-Barré, y eso deben tenerlo en cuenta las personas. Las infecciones obviamente son las que se transmiten de una persona a otra. En este caso de Guillain-Barré hay una bacteria muy común que se llama Campylobacter jejuni, que también estaban tratando de asociar, y tenía que ver con el mal aseo de la carne de las aves que estaban comiendo, o mal aseo de los utensilios domésticos para cocinar. Sin embargo, nosotros hemos visto picos inusuales con epidemias de dengue, de Zika, de chikungunya, ahora con COVID-19, la vacunación que existió, también bacterias como micoplasma, pero también se ven casos raros, ¿no? Como los que habíamos hablado anteriormente, en lupus, en cáncer, en ese tipo de patologías que son mucho menos comunes que las infecciones. Claro. Ok, entonces como esta es una enfermedad que se relaciona más con el sistema inmune, ¿hay alguna manera de tal vez fortalecer el sistema inmune para no caer en un Guillain-Barré? Bueno, las recomendaciones para fortalecer el sistema inmune siempre tienen que ver con factores alimenticios, con factores de ejercicio, con buena calidad de sueño. Son cosas que uno siempre debe realizar, ¿no? La alimentación debe ser balanceada, sana, con alto contenido proteico, y que dé la suficiente energía para que podamos afrontar este tipo de afecciones. Son personas que cuando están nutricionalmente bien pueden resistir mucho mejor el ataque. Aquí ya estamos hablando de afrontar la enfermedad, no tanto preventivo. Sin embargo, lo uno va de la mano con lo otro. ¿Sí? Un estado nutricional adecuado es muy importante para poder soportar este tipo de problemas, ¿no? Aparte de eso, el ejercicio cotidiano también es importante, ya que cuando la enfermedad se presenta, el tratamiento siempre es intrahospitalario. Tenemos alternativas de tratamiento importantes, pero también hay que tomar en cuenta muchas complicaciones que se pueden presentar, no solamente la parada respiratoria, ya que esta enfermedad, cuando avanza, puede producir también alteraciones autonómicas, es decir, de nuestras funciones principales. Por ejemplo, la presión arterial puede subir y bajar, o los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca puede subir, bajar, la persona se pone sudorosa. Eso se llama disautonomía, y es otra parte de los síntomas que ataca esta enfermedad Guillain-Barré, porque también tiene que ver con los nervios, sino que esta vez son los nervios que están conectados a nuestras vísceras y a nuestros vasos sanguíneos. Por eso el espectro de esta enfermedad es enorme, es muy grande, ataca mucho, porque es que tenemos nervios en todas partes. ¿No hay ninguna parte del cuerpo que no tenga nervios? No, yo creía que no, solamente el nervio no tiene nervio porque es nervio. Es el nervio, pero digamos que pelo y uñas no. Por ejemplo, no, eso ¿cierto? No, obviamente no, creo pero de donde sale, sí, de su origen, obviamente está que cargada. Sí. Preguntas que me hacen, ¿clima o lugares o zonas comunes para que se desarrolle el Guillain-Barré? Es indiferente, lo encontramos en todas las regiones, en todas partes. ¿Edades? Más común entre 20 y 50 años, pero también se puede encontrar en todas las edades. Ok. Tenía entonces esta
Quería que fuéramos enfáticos con la relación del cuidado de los alimentos, de la prevención de las enfermedades gastrointestinales y también de los virus, porque es lo que se ha estado escuchando, sobre todo en otras entrevistas, en otros medios, o personas dicen, no, es que hay que empezar a lavar mejor los alimentos, es que hay que empezar a cuidarse más de las gripes. Entonces, ¿qué tan cierto es? O si de todas formas es el mismo cuidado que hemos tenido siempre con todo, o hay que tener mayor cuidado. Bueno, la verdad es que no tenemos diploma en cuidado. De hecho, no hemos sido muy buenos para cuidarnos nosotros mismos décadas y décadas, ¿no? Esas recomendaciones siempre van a ser loables, siempre van a ser muy buenas y son aquellas que nos ayudan a evitar este tipo de problemas, sobre todo en enfermedades infectocontagiosas, no solamente hablando de las enfermedades gastrointestinales, sino de todas. Las campañas de limpieza, las campañas de salubridad siempre van a ser muy importantes. El buen manejo de los utensilios, el buen manejo de los alimentos disminuye de manera exponencial toda la presencia de estas enfermedades infectocontagiosas. Ahora, también es muy importante desde el punto de vista gubernamental y de la sociedad en general, las campañas de erradicación de vectores como mosquitos e insectos que transmiten este tipo de enfermedades, sobre todo el Aedes aegypti, que es un mosquito urbano que transmite el dengue, zika, chikungunya. A nivel rural también hay que eliminar, por ejemplo, el Aedes albopictus, que es el mosquito de la selva. Tenemos uno rural y uno urbano. El rural vendría a ser el Aedes albopictus, que pasa la fiebre amarilla. También hay que hacer campañas de erradicación porque todos estos vectores transmiten estas enfermedades que pueden desencadenar no solo Guillain-Barré, sino otras enfermedades autoinmunes. Después del COVID y de lo que pasó, que una frontera llegó rápidamente al otro lado y sucede esto de las noticias más fuertes y alarmantes en Perú, ¿deberíamos nosotros tener algún tipo de cuidado en particular o es cuestión de que porque ya tenemos esta impresión de que todo se transmite más rápido y que con una mascarilla nos podemos proteger, tenemos que actuar rápido? Bueno, en esta enfermedad, en Guillain-Barré, lo mejor es actuar rápido porque el tiempo es muy importante para evitar la progresión a una parada respiratoria o a un trastorno autónomo muy severo. Siempre hay que actuar rápidamente, llevarlo a atención. Una vez más me alejo un poco de la prevención y más a la atención actual de la enfermedad, pero sí es muy importante. Actuar precozmente siempre va a ser lo mejor. ¿Y sí o sí hospitalización? Bueno, hay casos y casos. Lo que pasa es que no podemos darnos el lujo de dejar que la enfermedad evolucione en casa, sabiendo que existe el potencial riesgo de que vaya a necesitar una intubación y un respirador por bastante tiempo. Por ejemplo, hace menos de un mes yo tuve un caso en el cual la persona, una señorita que le dio una infección gastrointestinal y le dio un síndrome de Guillain-Barré, ella no necesitó intubación. Sin embargo, estuvo muy cerca. Nosotros no podemos darnos el lujo de vigilar esto en una casa, porque si se llegara a tener la necesidad de intubar a la paciente, esos minutos podrían ser muy, muy importantes a la hora de salvar la vida. En este caso es salvar la vida de las personas. Entonces, mucho ojo con eso, no hay que esperar, decir, no, ya se me va a pasar. No, esto requiere atención hospitalaria. Y si la paciente evoluciona hacia la mejoría sin necesidad de una intubación, enhorabuena, se la vigila, se le da el alta, pero aún así hay que tomar en cuenta que pasada la fase crítica de esta enfermedad también deja secuelas importantes, como problemas para caminar. Van a necesitar una silla de ruedas hasta que llegue el proceso de su recuperación. Puede haber úlceras de decúbito, más conocidas como escaras, en la región lumbar. Puede haber infecciones respiratorias y puede haber caídas, fracturas, es decir, una extensa gama. O sea, hay que ver cómo se la previene, cómo se la combate en caso de presentarse y también cómo
prevenir las complicaciones a mediano y largo plazo. Entiendo que fisioterapia también se puede usar en el proceso posterior. Fundamental para recuperar la fuerza. De hecho, no hay medicamentos para recuperar la fuerza. Todo el tratamiento que se da en un hospital para esta enfermedad va encaminado a bajar esa reacción inmunológica. Hay inmunoglobulina, plasmaféresis, que son tratamientos hospitalarios que los tenemos disponibles, gracias a Dios en mi hospital por lo menos está disponible 100% todo el tiempo, pero el proceso posterior, que es la rehabilitación física, debe ser aplicada de manera exhaustiva para recuperar la fuerza. Es la única forma de recuperar la fuerza, que la persona tenga un esquema y un programa importante y con mucha disciplina para su rehabilitación física y sus ejercicios. Muy bien. Hemos conversado con el doctor Tomás Alarcón Avilés, neurólogo. Él es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Luis Bernaza, es jefe de Cátedra de Neurología de la Universidad de Guayaquil. Hoy hemos comprendido qué es el síndrome de Guillain-Barré, cuáles son sus causas, cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias, incluso cuál es el tratamiento posterior. Y ha sido un momento, creo, muy aclarador. Espero que para las personas que nos estén escuchando les haya quedado esto, pues, lo más lúcido posible, pero en caso de que no, por ejemplo, alguna red social donde alguien podría comunicarse. Bueno, yo solo tengo Twitter. ¿Sí? Sí, y bueno, puedo facilitarte después los teléfonos para que se los deje a las personas si es que necesitan, porque yo sé que no es un tema muy sencillo de entender. De hecho, requiere, en mis alumnos de la universidad, es un proceso en el cual hay que explicar, porque a veces las cosas no quedan muy claras. Pero bueno, se hace lo posible por tratar de comunicar. De la manera más sencilla, temas complejos.